Bueno, creo que algunas caras las conozco. Creo que yo he estado en este lugar, eh, no sé, hace mucho tiempo. No, mentira. Bueno, en esta noche ¿quién se acuerda de lo que hablamos el sábado pasado? El sábado pasado estábamos hablando acerca de las despedidas, exacto. Y hablábamos, o la conclusión de las despedidas, estábamos hablando acerca del capítulo 8, versículo 19, donde Jesús les decía a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hablábamos de la despedida, ¿cierto? Un mandato que Jesús nos estaba dando a cada uno de nosotros. Nos está mandando a ir y a ser discípulos, a ir y a hacer un cambio en la sociedad. Pero en esta noche vamos a aprender, o el Señor nos quiere transmitir, nos quiere enseñar de cómo vamos a hacer eso. ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tú dices, bueno, listo, yo voy a ser discípulo, pero es que a veces no sabemos cómo, o a veces creemos que no sabemos cómo. Es por eso que quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 25, versículo 14 y 15, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Entonces, en la noche de hoy vamos a aprender de cómo vamos a ir a ser discípulos, cómo vamos a ir a ser discípulos con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Por eso el título de este mensaje se llama En tus manos. En tus manos se llama este mensaje, y quiero que recordemos rápidamente nuestra edad de niños. Quiero que nos teletransportemos y que recordemos que cuando éramos niños soñábamos con tener poderes, soñábamos con ser de pronto superhéroes. Algunos soñaban con ser de pronto Superman, Spider-Man. Algunos niños cuando jugaban decían, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía. De pronto, no sé, yo quiero ser chef, Masterchef, que ahora lo están dando. De pronto yo quiero ser como Iron Man. No sé, todos soñamos con ser como que algo, ¿cierto? Pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos, de pronto descubrimos para qué cosas somos buenos y para qué cosas no somos tan buenos. Es decir, vamos descubriendo o vamos conociendo nuestras aptitudes, y de pronto ya sabemos que, no sé, no soy tan bueno para ser doctor, o de pronto no soy tan bueno con las matemáticas para ser un ingeniero. Eso lo descubrimos a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Sin embargo, hay cosas que sabemos de qué somos capaces cuando nos encontramos frente a algún momento de presión. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, algunas personas son buenas para conversar, pero cuando estamos en el colegio, algunas personas la mandan a exponer, ¿cierto? Y qué miedo cuando eres el grupo 1. O sea, uno se asusta en miércoles del grupo 1. Profe, pero yo soy el apellido con la S, por ejemplo. No, señor, tú haces parte del grupo 1. Y uno se asustaba y no sé qué. Pero había gente que cuando exponía, o sea, le iba súper bien. O sea, había gente que decía, oye, hay exposición, oye, es la exposición, ay, Dios mío, voy a leer. Y estudiaba, y ahí se daban cuenta en ese momento de que eran buenos para hacer algo, ¿cierto? Que tenían aptitud para hacer algo. Estamos hablando de las aptitudes y quiero rápidamente que sepamos qué significa aptitud. Aptitud con P. Aptitud es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. A diferencia de actitud con C, que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Es decir, es la realización de una intención o propósito. Quiero que tengamos esa diferencia porque a veces tendemos a confundirnos con la palabra actitud y aptitud. Hoy vamos a hablar de aptitud, ¿cierto? Y el primer punto que hoy vamos a transmitir, o sea, que hoy el Señor
quiere que les transmita es que en tus manos Dios entregó dones y talentos. Diga a la persona que está a su lado, dones y talentos. En el texto mencionamos que hubo un hombre que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En este contexto de la parábola se está hablando de un talento de la época de Jesús que era una unidad monetaria. Aproximadamente, investigando, un talento de plata equivalía aproximadamente a 12 millones de pesos y un talento de oro equivalía aproximadamente a 686 millones de pesos. O sea, un talento valía muchísimo. Luego entonces, un talento que Dios te ha dado a ti vale muchísimo, ¿cierto? Vale muchísimo porque a veces creemos que no servimos para nada, porque a veces decimos, no hombre, yo no sé, yo no tengo nada en mis manos, yo cómo voy a ir a ser discípulo, yo cómo voy a ir a abrir un grupo de amigos si yo no sé, o sea, en la iglesia el pastor predica, ajá, me enseñan, pero no me han dicho qué, pero tú tienes un talento y el Señor te está diciendo, y en tus manos Dios ha entregado cosas, en tus manos Dios ha entregado un talento o un don. Y quiero que definamos la palabra talento desde el término, desde otro punto de vista. Y es el término talento, significa o proviene del latín talentum, que significa aptitud física o mental para realizar una cosa concreta. ¿Cierto? Entonces el primer punto es que Dios entregó en tus manos talentos y dones. ¿Y qué es un don? Un don, dice la palabra don, proviene del latín donum, que significa ofrenda o regalo. Don es una aptitud suprema que Dios regala a sus hijos para el servicio a otros. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Dios da como Él quiere, por eso no somos iguales. Por eso somos diferentes. Por eso algunos son buenos para danzar, por eso otros son buenos para cantar, por eso otros son muy buenos para las redes sociales, por eso otros son muy buenos para hacer amigos. Entonces yo quiero que todos podamos salir de este lugar creyendo que tenemos algo en nuestras manos de muchísimo valor. Ahora vamos a ver la diferencia entre talento y don. Si bien es cierto, Dios ha entregado talentos y dones, no significan lo mismo, porque los talentos son heredados, pero los dones son impartidos por el Espíritu de Dios. Es decir, hay niños que de pronto tú ves que los papás son, no sé, pintores, y tú ves que el niñito pinta súper bien, es decir, heredó un talento del padre, ¿cierto? En cambio, un don es impartido por el Espíritu Santo. Es decir, hay personas que tú dices, oye, pero esa persona es full callada, ya no habla, a veces ni saluda, ya no sé, como que se las pica. Pero tú la ves, o sea, y Dios la usa porque Dios derrama una gracia y esa persona predica y esa persona habla, pero cuando está allá de pronto su personalidad no es así. El Espíritu Santo está derramando una gracia, un don sobre esa persona. Entonces dice, los talentos son naturales y los dones sobrenaturales. Es decir, los talentos nacemos con ellos. Hay gente que canta bonito, hay niñitos que cantan bonito, la voz kids. O sea, hay niños que cantan full bonito. Uno cuando está, de verdad, yo cuando estaba pequeñito cantaba, me ponía el vaso que, ¡ah! O sea, no sé quién hizo eso cuando estaba pequeño, que cantaba y se ponía el vaso en la boca como para que fuera el público y tal. O sea, yo me empeliculaba, pero no tengo ese talento, o sea, no nací con ese talento. En cambio, los dones son sobrenaturales, vienen de parte del Señor. Dice que los talentos son desarrollados a medida que crecemos y los dones son recibidos en el momento que aceptamos a Cristo. Es decir, yo puedo aprender a cantar. Hay gente que de pronto tiene la voz un poquito bonita y le dice, Karina, yo quiero entrar a alabanza. Y Karina con todo su esfuerzo se machaca, ella viene, les enseña y 2 años después, pues digamos que canta, por poner un ejemplo. Entonces los talentos son desarrollados, pero dice que los dones son recibidos en el momento que aceptamos a Cristo. O sea, es un regalo de parte de Dios, es un regalo de parte del Espíritu Santo. Dice que los talentos hacen referencia a habilidades musicales, artísticas,
atléticas, matemáticas, mientras que los dones hacen alusión, por ejemplo, a la enseñanza, al servicio, a la profecía, a la sanidad. O sea, es algo que solamente lo da Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ya vimos la diferencia de estos talentos y de estos dones, ¿cierto? Y el Señor te está diciendo, yo he entregado algo en tus manos. He entregado o un talento o un don. Quiero que me acompañen la palabra en Éxodo, capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. El Señor le dio a Moisés una capacidad de liderazgo, representada en una vara. En el capítulo 3, si ustedes se ponen a estudiar el capítulo 3 de Éxodo, el Señor se le había aparecido a Moisés. El Señor le había hecho un llamado, le había dicho, o sea, Moisés, para ponerlos en contexto, era un pastor de ovejas. Y él cuidaba las ovejas de su suegro. Y el Señor lo llama. Y Moisés le dice, o sea, no me van a creer. O sea, el Señor le encomendó una tarea a Moisés. Y Moisés dijo, no me van a creer. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? O sea, talento, don. Te pregunto a ti, ¿tú qué tienes en tu mano? Acompáñenme a Mateo, capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Aquí vemos la historia también de dos hermanos que estaban pescando, que ellos se dedicaban a la pesca, o sea, era, digamos que, alguna actividad de la época. Y se aparece Jesús y le dice, vengan, síganme. Y ellos le dijeron, pero, o sea, yo me imagino la cara de ellos como que, ay, este man qué, o sea, me está llamando, pero estoy pescando, no sé, de pronto Jesús se te apareció en tu vida y tú dices, no, es que yo ahora estoy ocupado, estoy en la universidad, estoy en parciales, estoy en el curso, no sé, en la escuela de fútbol, las niñas, estoy en la escuela de ballet, estoy en el curso de inglés, no, hombre, yo que voy a ir a esa iglesia, ¿para qué? Pero el Señor los estaba llamando y les dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, le está diciendo, lo que tú usabas en tu forma natural, yo lo voy a usar para hacer cosas sobrenaturales. Y más adelante vamos a ver qué pasó con Moisés y la vara y vamos a ver qué pasó con los discípulos y la red. ¿Cierto? El Señor lo que quiere en nuestras vidas es que nosotros sepamos que hay cosas en nuestras manos que tienen muchísimo valor, que allá afuera hay una sociedad que se está perdiendo y que el Señor quiere usar ese talento para ir y hacer discípulos, para cambiar esto que hay aquí. Porque allá afuera de pronto hay niñas o hay gente que es buena para bailar y para danzar y tú los ves tirando paz y tal. Pero cuando vienen a la iglesia están encartonados y aquí hay un ministerio de danza y eso, el Señor que quiere, que eso que tú usabas allá en el mundo, que tú usabas allá afuera, lo uses para exaltar su nombre y para que otros puedan ver su gloria. Entonces, por un segundo quiero que cierres tus ojos y que mires tus manos. Piensa por un segundo qué hay en tus manos. Dile, Señor, tú me has dado esto, soy bueno para esto, tú eres bueno para algo. O sea, no crees que tu vida no tiene sentido, porque hay mucha gente que cree que su vida no tiene sentido, porque hay mucha gente que cree que su vida no vale nada. Pero el Señor te está diciendo, en mis manos tu vida vale muchísimo y yo voy a hacer algo con tu talento, yo voy a hacer algo con esa gracia que he derramado sobre ti, pero solo cree. Amén. Vamos entonces con el texto de Mateo. En el versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
El segundo punto que quiero que nosotros interioricemos es que en tus manos hay una capacidad determinada. Lo primero es que Dios dio algo, ¿cierto? Ya identificaste eso para lo cual eres bueno. Tienes un talento, por lo menos uno, en algo eres muy bueno. Y el Señor te está diciendo, en tus manos hay una capacidad determinada. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, el Señor sabe de qué somos capaces, el Señor nos creó. El Señor sabe para qué somos buenos. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar. El Señor sabe cuáles son, nuestros límites. Que a veces, en ocasiones, esos límites nos los ponemos somos nosotros. Porque el Señor te está diciendo, yo te di algo para que seas extralimitado. Pero los límites los estamos poniendo nosotros. ¿Sabes? Y quiero que veamos un cuadrito, una explicación porcentual, como le llamé. Y es que, si vemos que en la parábola, Él le regaló 5 talentos a uno, 2 talentos a uno y 1 talento a uno. Es decir, 8 talentos tenía el Señor, ¿cierto? Y Él se los regaló a ellos, se los dio. Y dice que ese talento es representado en un 100%. Es decir, al que le dio 5 talentos representaba un 63% de su todo, de sus posesiones. Al que le dio 2 talentos representaba el 25% de sus posesiones. Y el que le dio 1 talento representaba el 12% de sus posesiones. Es decir, Él no le dio 1 y 1 era 1. No, Él le dio el 12% de todo lo que Él tenía. Luego entonces un talento o algo que tú tienes no es uno en las manos de Dios, porque Dios sabe multiplicar, porque uno es un conjunto de cosas. O sea, yo soy bueno para las redes sociales, por ejemplo. Yo soy buenísimo, o sea, no yo, de pronto usted, por poner un ejemplo, es buenísimo para las redes sociales. Está estudiando en la universidad, tiene internet y la cuestión, no sé, es muy bueno para eso. Pero digamos que si tú no usas ese talento, o sea, eso va acompañado, listo, eso es un talento, pero si eso va acompañado de querer hablar a otros de Jesús, de querer compartirles a otros de Jesús, si alguien está pasando por un problema, yo vengo, le escribo cómo estás pasando, esto, lo otro, o sea, el Señor puede hacer un milagro en esa vida. Luego entonces, ese talento que tú creías que era una sola cosa, se va a convertir en mucho. En tus manos hay mucha capacidad. En tus manos hay cosas que el Señor quiere hacer. Hay algo valioso. En nuestras manos Dios ha puesto sueños. En nuestras manos de pronto Dios puso a un discípulo. De pronto Dios puso una persona. De pronto Dios puso un amigo. De pronto Dios puso un hermano. De pronto Dios puso un novio o una novia. Y no la estamos cuidando. O sea, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer con esa persona. O sea, nos estamos limitando con la capacidad. Entonces, en tus manos hay una capacidad determinada. Por lo que te quiero invitar en esta noche que no sepultes esa capacidad. Quiero que me acompañes a Éxodo 14, versículos 21 y 22. Y vamos a ver qué pasó con la vara. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En ese contexto, el Señor le está mandando, el Señor cuando llamó a Moisés le dijo que él iba a liberar al pueblo de Israel de manos de los egipcios. Y Moisés que tenía en su mano una vara. Y luego el Señor le está diciendo a Moisés, ve y extiende esa vara, porque pasando el mar rojo, ellos van a ser libres. ¿Qué tal si Moisés no hubiese creído que con la vara Dios hubiese liberado a ese pueblo? No hubieran sido liberados, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nosotros? Que el Señor ha dado una capacidad y nosotros la estamos limitando. Y nosotros no estamos liberando a gente que necesita ser liberada. No estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Como ese que tenía un talento y cavó y lo enterró. ¿Cierto? Lo otro que te quiero decir es que no dudes de esa capacidad determinada. Quiero que me acompañes a Juan, capítulo 21, versículos 4 y 6. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando, y si ustedes pueden leer el capítulo 20, el contexto es que Jesús había muerto, pero Jesús ya había resucitado en el capítulo 20, y alguno de sus discípulos ya se les había aparecido. Sin embargo, ellos, como me imagino yo, que ya Jesús había muerto, volvieron a hacer lo que hacían antes. Al principio que eran pescadores, ¿cierto? Y luego cuando Jesús muere y resucita y no estaba con ellos, dice que se pusieron a pescar. Y dice que iba amaneciendo, lo cual infiere en el texto, lo cual nos muestra el texto, era que desde la noche estaban pescando, pero Jesús los estaba viendo. Jesús dijo: allá están mis discípulos, vamos a ver si me creen. Y él les dice: ¿tienen algo de comer? O sea, si Jesús los estaba viendo y le pregunta como que tienen algo de comer, los ve pescando, es porque no tenían nada de comer. Pero bueno, así es el Señor cuando nos está llamando a nosotros y te pregunta: ¿tienes algo? Porque Él sabe que tienes y Él sabe de que eres capaz para Él poder manifestarse. Porque Él sabe de qué somos capaces. Porque Él sabe para qué y por qué nos ha traído a este mundo. Y dice que les dice: echad la red. O sea, yo me imagino que ellos estaban pescando toda la noche y ya estaban cansados de pescar, y ellos le dijeron: o sea, si estamos pescando y tú no vas a decir que echemos la red cuando ya hemos estado pescando toda la noche. Ya ellos estaban cansados de pescar, quizás. Sin embargo, ellos, y me llama mucho la atención, no dudaron. Ellos echaron la red y dice que, o sea, la red pesaba mucho, es decir, pescaron muchísimo. Es tiempo, chicos, que no dudemos. Que no dudemos de las aptitudes, de las capacidades que el Señor nos ha dado. Que no dudemos del don que el Señor nos ha dado. Porque yo creo que muchos de los que están aquí han dudado. Yo creo que muchos de los que están aquí han dicho: Señor, yo no puedo. Muchos de los que están aquí han cavado y han escondido ese talento y han dudado. Y han dudado. Pero el Señor quiere que tú vayas por más. El Señor desea de cada uno de nosotros que vayamos por más. Que cambiemos, que transformemos a Barranquilla. Que no estamos en este lugar para calentar una silla. Estamos capacitándonos para salir afuera. Porque afuera hay necesidad. Y el Señor está diciendo: yo te voy a usar a ti. Tú eres mi talento. Vales muchísimo. Tu vida en mis manos vale muchísimo. Sigamos con el texto. Dice, versículo 19 al 29, dice: y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo tercero que Dios desea que nosotros aprendamos esta noche es que en nuestras manos
Cuando que Dios usa lo que está en nuestras manos. Usa lo que tienes en tus manos. Dile a la persona que está a tu lado, usa lo que tienes en tus manos. Mira tus manos. No sé si tienen callos o no, pero el Señor las va a usar igual. Y aquí vemos en el desarrollo de esta parábola dos tipos de conductas o dos tipos de personas. Aquellas que se desarrollan, aquellos que se arriesgan, aquellas que dicen, voy para esa. Vamos para esa, pastor. Vamos para esa. Yo voy a abrir el grupo de amigos. Yo soy bueno para el inglés. Me inventé un curso de inglés y ahí después del curso de inglés hago el grupo de amigos. Me inventé un cursito de rumbaterapia con música cristiana, pop, chévere, y después de la rumbaterapia hago el grupo de amigos. Soy bueno para la cocina. Ahí invité un poco de amigos, los invité a comer, tal, le hice una receta y enseguida les prediqué de Jesús. Dios está usando lo que tienes en tus manos, ¿cierto? Está ese tipo de personas que se desarrollan, que hacen, que van, que quieren, pero existe el otro tipo de personas, las que saca excusas. El que tenía un talento que le dijo, no, oye Señor, yo sabía que tú eras tronco de duro. Tú eras duro, yo sabía que tú eras duro. Por eso lo escondí, porque después qué tal que hubiese perdido la plata, ¿cómo hubiese hecho yo? Sin embargo, el Señor lo reprendió y le dice negligente. No sé a qué tipo de personas quieres pertenecer en esta noche. Si quieres ser de los que se desarrollan, si quieres ser de aquellos que avanzan, si quieres ser de aquellos que hacen que la sociedad cambie, que se transforme, o quieres ser de este tipo de personas, del tipo de personas que cavan, que tienen miedo, que se esconden, que no quieren ir por más, que de pronto se limitaron. Pero sabes, si de pronto estabas aquí, si estabas allá y de pronto te pasaste para acá, el Señor está diciendo, yo quiero que seas de los de acá. Y esta noche el Señor quiere eso. El Señor quiere derramarse para que tú puedas entender que en tus manos hay cosas por hacer. Que esta noche salgamos de este lugar creyendo que podemos hacer un cambio en la sociedad a través de Cristo. Que el Espíritu Santo, o sea, que no somos ni siquiera nosotros, es lo que el Señor nos ha regalado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tenemos miedo. El que tenía uno les puso excusas, enterró eso. ¿Sabes? El miedo nos paraliza, el miedo nos ha tenido paralizado por mucho tiempo. No sé a qué tú le tienes miedo. De pronto hoy viniste con un temor, de pronto tienes miedo a crear un proyecto, de pronto tienes miedo de enfrentarte a una universidad, a una carrera, de pronto tienes miedo de hacer un grupo de amigos, de pronto tienes miedo de entrar a un ministerio, de pronto tienes miedo de ir a predicar lo que Dios te mandó a predicar, no sé. Pero sabes, el Señor desea que nosotros actuemos en fe. Cuando tú usas lo que tienes en tus manos, actúas en fe. Quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Y dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué tenía en sus manos? Una vara. Con esa vara abrió el mar rojo y fue liberado el pueblo de Israel. Y luego en Hebreos, o sea, es decir, en el Nuevo Testamento se habla de otra vez de Moisés como un hombre de fe. En el hall de la fama, como hemos escuchado, de la fe, de esos hombres que se atrevieron a creer, ahí estaba Moisés. ¿Qué tal si Moisés no hubiese creído en esa capacidad que Dios le había dado? Mucha gente no hubiese conocido la tierra prometida. No hubiesen sido liberados, hubiesen sido muertos a causa de los egipcios. Pero él tuvo fe y actuó en fe. Cuando tú actúas en fe hay multiplicación. Otros son transformados. Cuando tú actúas en fe hay una sociedad que es cambiada. Tu familia cambia. Tu entorno cambia, tu colegio cambia, tu universidad cambia, Barranquilla cambia. Pero solamente si te atreves a actuar en fe.
Y cuando tú usas lo que tienes en tus manos, ejecutas la visión de Dios. Hechos 2, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí Pedro, el mismo Pedro que Jesús llama, el mismo Pedro que Jesús le dice, echa la red, a ese Pedro, en ese contexto, ya se había derramado el Espíritu Santo. En Hechos 2 vemos cómo dice que estaban unánimes y de repente llegó el Espíritu Santo y ahí repartió talentos, ahí repartió dones, ahí empezaron a hablar en lenguas. Y ahí Pedro, el que había negado a Jesús, el mismo, ese Pedro fue tan lleno del Espíritu Santo que empezó a predicar, que empezó a usar lo que Dios le había dado. Y dice que en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el momento que Pedro usó el talento, el don que Dios le había dado, una sociedad entera fue transformada, 3,000. Y en el capítulo 4, si no estoy mal, cuando se presentan ante el concilio, se convirtieron 5,000. ¿Sabes? Es triste ver una sociedad. Hoy en el chat, en un chat que estoy por ahí, mandaron un video de algo que van a hacer, no sé si hoy, mañana, la otra semana, que se llama y que noche de bellaqueo. Una cosa de juegos sexuales. O sea, ¿se imaginan hasta dónde estamos? Y eso es aquí en Barranquilla, porque a veces no, es que eso es en Bogotá, que allá la gente que no sé. Aquí en Barranquilla, cerca de nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo quiero que el Señor quiere hoy tocar tu corazón, tu vida, para que podamos desarrollarnos. Es tiempo que no nos quedemos estáticos. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo tú viniste. Si de pronto viniste cansado, agotado, si de pronto viniste cargado, pero sabes, el Señor está en este lugar primero para restaurarte y segundo para usarte, porque Él quiere cambiarte a ti para que tú vayas por otros. Entonces es tiempo que hoy usemos eso, que hoy usemos esos talentos, esos dones que hay en nuestras manos. El Señor se quiere derramar, porque necesitamos ejecutar la visión que Él nos ha dado. Sabes, a veces creemos que no tenemos sueños, a veces estamos como aburridos, como si para allá va la gente, para allá voy yo. Si sale un curso de no sé qué, eso lo hago, si sale no sé qué, no sé, o sea, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Porque no tenemos una visión y esa visión solamente la da Dios. Y yo quiero que esta noche tú puedas pensar por un segundo, tú puedas reflexionar sobre qué cosas has cavado, sobre qué cosas has enterrado. Yo creo que aquí hay personas que han enterrado sus dones. Yo creo que esta noche aquí hay personas que vinieron con temor. Hay personas que han dudado, que no han actuado en fe. Pero esta noche el Espíritu Santo de Dios se quiere derramar. Y quiere decirte, yo voy a derramar de mi presencia en tu vida. ¿Estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a usar lo que yo te di en tus manos? Yo te di la capacidad. Yo te lo entregué en tus manos. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con tu vida? La vida te la regalé yo, te dice el Señor. Yo te la di. ¿Te has querido morir? ¿Has intentado de pronto muchas veces suicidarte? No sé. ¿Sabes? Pero el Señor te está diciendo, yo te di la vida, yo te la entregué en tus manos. Aprovéchala. Aquí está el Señor. Te invito para que nos coloquemos en pie. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, por el Señor, como dijiste, derrama
regenerar lo que habíamos enterrado. Es tiempo de cambiar una sociedad que está cansada de lo mismo, pero que no sabe. El Señor te quiere usar a ti. ¿Qué estás haciendo, paralizado? ¿Qué estás haciendo, perdiendo el tiempo? Basta de perder el tiempo. Señor, derrámate. Como esa noche de Pentecostés, Señor. Aquí hay gente que tiene dones, que saben que tienen dones, pero les da miedo usarlos. Aquí hay gente que el Señor le ha dicho profetiza y se han quedado callados. Aquí hay gente que el Señor les ha dicho predica y se han quedado callados. Porque les da miedo que los señalen, porque les da miedo que se rían de ellos. Aquí hay gente que el Señor le está diciendo ven y sírveme, pero no, han preferido el mundo, han preferido lo fácil, han preferido la comodidad, el confort. El Señor desea usarte. Levanta tus manos ahí donde estás al cielo. Vamos, levanta tus manos. Yo vengo a activar en el nombre de Jesús sobre tu vida a través del Espíritu esa capacidad que Dios te ha dado. Levanta tus manos. A ti que dices en esta noche, Señor, yo quiero ir a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Mira, no es tiempo de pensar en lo que ya dejaste de hacer. Hay un día de hoy, hay un día de mañana, hay un futuro por delante que te está esperando. Hay un amigo que hoy está necesitando que tú le hables. Hay una amiga que está necesitando esta semana que tú le hables. Hay familiares en tu casa. Hay vecinos que están necesitando que tú abras tu boca, que tú le digas que Dios haga algo a través de tu vida. Es tiempo de que una generación se levante para determinar lo que en el cielo se ha dicho. Yo vine a decirte en esta noche de parte de Dios, es tiempo que te levantes para hacer lo que en el cielo se dijo que necesitábamos hacer. Barranquilla, tu casa, mi casa, tu familia y mi familia le pertenecen a Cristo. Pero es tiempo que una juventud, que una iglesia, que una generación con los talentos y los dones que Dios nos ha dado, le digamos al Señor, aquí estamos, Señor. Dígale. ¿Por qué crees que Dios te ama? ¿Por qué crees que Dios te ama? Porque quiere manifestar su amor a través de tu vida. Vamos, dígale. Dile, Señor, ven. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, tu ¿cuántos desean que la gloria de Dios sea derramada? No, le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos desean que la gloria de Dios sea derramada? Yo le tengo una buena noticia y le tengo una información que dar. Si la gloria de Dios se derrama o no se derrama, es responsabilidad de nosotros. Pastor, ¿usted de qué está hablando? De que tú y yo somos depósitos de la gloria de Dios. Si en tu casa hace falta gloria, es porque a ti se te ha olvidado vertirte en tu casa. Si en tu vecindario hace falta gloria, es porque a ti se te ha olvidado que tú portas la gloria de Dios. Si en tu universidad hace falta gloria, es porque a ti y a mí se nos olvidó que en esa universidad nosotros portamos la gloria de Dios. Si en esta ciudad hace falta gloria, es porque a nosotros se nos ha olvidado que somos quienes portamos la gloria de Dios. Es tiempo que nos levantemos y que en vez de decirle, Señor, derrama tu gloria solamente, le digamos, Señor, yo quiero que lo hagas a través de mi vida. Yo quiero que me uses. Yo quiero que uses mi don, mi talento, mi capacidad, Señor. Yo estoy en